Esto es Español para Todos. Soy Jerónimo Roseta y les doy la bienvenida a Proyecto E. El tema de la clase de hoy será la biografía y la autobiografía. Para ello ya están listos los maestros Mejer Márquez y José Luis Manguila. Esto es Proyecto E. Comenzamos. Muchas gracias, Jero. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar la biografía y la autobiografía. Les quiero comentar que Tania, una alumna de la secundaria que participa en el ballet folclórico de su escuela, fíjense que en un día de clases la maestra le proyectó una coreografía sobre la compañía de Amalia Hernández. En ese momento a ella le surgió la duda de quién era precisamente esta persona, a qué se dedicó, cuáles fueron sus principales obras. Entonces lo que quiere hacer ella es buscar información y compartirla con sus compañeros, quienes también se generaron la misma pregunta. ¿Me acompañan a crear esta biografía? Bien, ¿qué vamos a necesitar para poder desarrollar este tema? Pues lo primero es consultar la información pertinente acerca de ese dato. En este caso, por ejemplo, ya tenemos aquí consultado el material sobre Amalia Hernández. Y de preferencia también, si lo pueden ya traer subrayado, sería mucho mejor. También pueden recurrir a encontrar, ya sea que lo quieran consultar en la web, también pueden recurrir a este material para poderlo realizar. Bien. Posteriormente, si ya elaboraron algún tipo de ficha, las pueden utilizar. Hemos visto en otros programas cómo se elabora la ficha temática. Puede que también necesiten colores, marcatextos, etc. Bien, pues en este sentido, comenzamos. ¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos. Vamos a continuar con este tema que ya les mencionaron previamente, que es la biografía y la autobiografía. Y precisamente hay algunos elementos que debemos de tomar en cuenta antes de pretender iniciar a elaborar una. Bueno, lo primero que debes saber es que la biografía y la autobiografía son textos narrativos que tienen como propósito describir, contarnos la vida de algún personaje en particular, ¿sí? Y esta narración se va a desarrollar en orden cronológico. Es lo ideal que nos narren desde el principio hasta el final de su vida. Ahora, siempre contiene algunos elementos particulares como la causalidad, es decir, explicarnos por qué ocurrió tal o cual evento en la vida de la persona y de esta manera permitirnos entender cómo fue que se van desarrollando diferentes eventos. Ahora, hay una gran diferencia porque, como su nombre lo dice, hay una biografía y una autobiografía. La biografía se refiere al escrito que hace un tercero acerca de la vida de una persona. Es decir, si yo hago mi propia historia de vida, entonces estaría yo hablando de una autobiografía, no de una biografía. Sin embargo, bueno, veamos las características particulares. La biografía siempre se escribe en tercera persona, es decir, él o ella, ¿sí? Esa es la tercera persona. Usa hechos reales. Obviamente, la vida de la persona es un acontecimiento real. Sin embargo, al escribirlo a un tercero, después de indagar en ella, no hay posibilidad o no debería haber posibilidad de alterar la historia real. Cuenta la vida de otra persona, como ya te lo he comentado, y en teoría siempre es objetiva. Es decir, no le vamos a cambiar ni lo que nosotros consideramos, ni lo que creemos que va a pasar, ni lo que creemos que pasó. Tal cual ocurrió, tal cual lo sistematizamos y lo representamos en esta información. En cambio, en la autobiografía, la cuestión va modificándose, va cambiando, porque la autobiografía siempre irá en primera persona. Eso quiere decir que estará escrita en yo. Yo nací, yo crecí, yo estuve en este lugar, me pasó tal acontecimiento. Cuenta la vida de la persona que la está narrando. Aquí sí vamos a utilizar emociones y opiniones. Aquí no va a ser tan objetivo el asunto, va a ser subjetivo, porque si yo considero que un evento ha sido traumático, bueno, pues tal vez aquí lo voy a representar, hablar mis emociones, mis opiniones, y tal vez otra persona no lo diría. Ahora, los elementos en común que van a tener ambos tipos de texto, como la biografía y la autobiografía, serán: la fecha de nacimiento, es súper importante que la anotes, no lo olvides. Dónde nació, dónde vivió, los acontecimientos principales. Los primeros años de vida, dónde los pasó, qué ocurrió, la familia de la persona, si tiene, si no tiene, cómo se conformó, si hubo cambios. Y en general, cualquier acontecimiento, cualquier aportación que haya hecho a la vida pública o por el cual nosotros hayamos decidido tomar en cuenta a esta persona para elaborar la biografía, es lo que debes considerar. Así que ojalá te sirva toda esta información. No lo olvides, texto narrativo, y debe de ser un relato. Eso es todo. Muchas gracias, maestro Mejer. Ahora es momento de que apliquemos esta estructura en el siguiente esquema de creación. En este esquema
El primer punto que vamos a desarrollar es seleccionar el personaje. Luego, vamos a indagar sobre su vida. Posteriormente, escribir una narración acerca de la misma. Luego, enlistar los acontecimientos principales o aquellos que consideremos que nos pueden servir para el tema que queremos desarrollar. Luego, hay que cuidar la conjugación y finalmente, escribe la versión final. Bien, vamos a abordar el primer punto, que consiste en seleccionar un personaje. Si tienes la oportunidad de seleccionarlo y la libertad de realizarlo, te sugiero que sea un personaje que sobre un tema que a ti te llame la atención, sobre el cual quieras ampliar la información y cual quieras consultar y que te permita ampliar tus horizontes, pues es lo mejor, seleccionar ese personaje que a ti te interese. Bien, el segundo punto, que consiste en indagar, requiere que recurramos nuevamente a la estrategia de lectura valorativa. ¿La recuerdas? Bien, esa estrategia de lectura valorativa de textos, ya cuando te encuentres con la información, te sugiero nuevamente buscar en el texto el título, los subtítulos, qué imágenes tiene, para que te crees una idea global de cuál será el contenido que va a abordar ese texto. Posteriormente, te sugiero hacer una lectura global. En esta lectura global vas a identificar las palabras que te sean desconocidas. Ya después que las hayas identificado y que hayas localizado esas que para ti no las conoces, entonces hay que buscarlas en el diccionario. Y una vez que las hayas buscado y sepas ahora sí el contenido del tema, entonces podemos hacer una segunda lectura, pero ya con conocimiento de qué significado tienen esas palabras. Cuando estés haciendo esa segunda lectura, estás en posibilidades de realizar ya el subrayado de las ideas principales. Recuerda que las ideas principales son aquellas que en sí manifiestan conceptos muy importantes acerca del tema que estamos investigando. Una vez que hayas detectado precisamente esas ideas principales, entonces estás en momento de continuar con esta biografía. ¿Qué elementos puedes tomar en cuenta para poder realizar este tema? Bien, uno es la fecha de nacimiento. Es muy importante. Lugar en el cual nació nuestro personaje, los primeros años. ¿Por qué? Porque nos van a permitir contextualizar precisamente en qué ambiente creció, por qué a lo mejor se dedicó a eso, qué le llamaba la atención de pequeño o de pequeña, etcétera. Posteriormente, cuáles son las obras, los logros, también te pueden servir mucho. ¿Qué contribuciones ha realizado precisamente para el tema que te está llamando la atención o el que te apasiona mucho más? Quizá si sirve precisamente para el tema que estás desarrollando, consulta qué rasgos físicos tenía y cómo era su forma de ser, es decir, algunas características psicológicas y emocionales de este personaje. Bien, ahora, el tercer punto es establecer una línea del tiempo. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de nuestro personaje, es Amalia Hernández. Veamos cómo está ordenado cronológicamente. Recuerda que en tus clases de historia hemos visto cómo se debe distribuir precisamente esta información en una línea del tiempo, la cual debe estar perfectamente identificado por año y qué hecho se suscitó en ese momento. Por ejemplo, aquí tenemos que en 1992 se convirtió en ganadora del Premio Nacional de las Artes, o que en 1952 funda el Ballet Folclórico de México. Esto es un punto muy importante que nos serviría precisamente para contextualizar qué es lo que le llamó precisamente al personaje que explicábamos al inicio de nuestra clase el día de hoy. Bien, ya que tengas esta línea del tiempo, nos puede servir precisamente como un insumo al momento de escribir. ¿Por qué? Porque vas a tener un orden cronológico. Recuerda que al momento de escribir lo vas a realizar en un tiempo verbal en pasado o pretérito, es lo mismo. En este momento te vas a apoyar de estos años si es que tú los consideras importantes, algunos hechos, para que los puedas retomar. Recuerda que también es importante que al momento de escribir consideres brindarle al lector cuanta información para ti consideres importante y que permitan entender todo el desarrollo de este personaje. Trata de utilizar ya sea un lenguaje uniformado, es decir, si lo quieres realizar de manera muy formal
o de una manera más amena para el público que te va a leer. Puedes utilizar también un tono objetivo o subjetivo, como tú lo desees. Sobre todo en el caso de las autobiografías, se puede utilizar un tono subjetivo porque estás hablando en primera persona. Posteriormente, la organización cronológica, que es lo que ya les mencionaba, de los temas principales, también puedes incluir elementos gráficos, es decir, a lo mejor alguna imagen del personaje, una muy representativa, y señalar, no olvides sobre todo, señalar las fuentes a las que has recurrido. En otras clases hemos visto cómo podemos citar esas fuentes, ya sean de una página web o de un libro. Bien, ahora que ya estás en condiciones, puedes escribir una versión final. Esta versión final, recuerda nuevamente, aunque volverla a leer. ¿Por qué? Porque puedes identificar algún aspecto en el cual te hayas equivocado y puedes precisamente corregir antes de que la compartas. En esta sección, a través del tiempo, te voy a platicar un poco acerca del motivo de las biografías. Bueno, sin ellas, sin esos textos narrativos tan importantes, nosotros no podríamos conocer o haber tenido acceso explícitamente a cómo ocurrieron los acontecimientos de grandes personajes de la historia. Sin ellos no podríamos haber conocido a detalle la vida de Cleopatra o de Napoleón Bonaparte. Entonces, este tipo de textos se ha venido utilizando a lo largo del tiempo como un homenaje a las personas que son importantes a nivel social, a nivel histórico, y que han realizado algún aporte de manera concreta a algún área de conocimiento o del desempeño de la vida pública. Así que bueno, yo te invito en esta ocasión a que tú revises la biografía, la investigues y si no la escribas, de personajes como Agustín Lara, Concepción Quirós Pérez o Carlos Acarrillo, que fueron veracruzanos muy importantes, y del mismo tiempo también, ¿por qué no conocer el ejemplo de Amalia Hernández, que también tuvo una gran aportación en el campo de las artes escénicas? Y bueno, tú podrás dar tu opinión acerca de todo esto de las biografías. Así que sigue practicando y nos vemos en la siguiente. Muy bien, ya que hemos llegado a esta sección, palabras que inspiran, bueno, nuevamente te recomendaremos algunos materiales que puedes consultar, que van a ser de gran interés y muy ilustrativos sobre qué es lo que debemos incluir o debe incluirse en unos textos biográficos. Entonces, bueno, el día de hoy te recomiendo dos textos muy interesantes. El primero es uno que se titula Memorias y lo escribió el importante personaje Benjamin Franklin, y el segundo tiene que ver con otro texto que escribió Gabriel García Márquez que se llama Vivir para contarla. Ambos tienen esta característica de texto autobiográfico o biográfico y que, bueno, resultan muy ilustrativos en estos temas, ¿no lo crees? Efectivamente, bueno, me agrada mucho la recomendación sobre Gabriel García Márquez porque seguro ustedes han escuchado hablar sobre ese personaje, pero me interesa saber cómo es que abordan hablar sobre sí mismos. Efectivamente, yo creo que esa es una experiencia que nos puede quedar a todos porque a través de la consulta de estos dos materiales yo les aseguro que no quedará ninguna duda. No me gustaría adelantarles más porque, bueno, finalmente sería como platicábamos en la reseña, sí, decirles el final y bueno, eso no se vale. Pero les aseguro que no se van a arrepentir de consultar estos materiales. Bien, pues ahí está la recomendación para que ustedes puedan poner en práctica la autobiografía y la biografía, que es el tema que hemos revisado el día de hoy. Muchísimas gracias precisamente por colaborar con nosotros. Muchas felicidades también por si has tomado la iniciativa de elaborar tu propia autobiografía o elaborar una biografía del personaje que más te haya llamado la atención. Te pido por favor que la puedas compartir con nosotros en el correo que más adelante va a aparecer en tu pantalla. Tampoco no olvides anexarla a tu carpeta de evidencias. Gracias. Si tienes alguna duda, algún comentario, puedes hacerlo llegar al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Así es como llegamos al final de otra emisión de Proyecto E. Muchas gracias por habernos acompañado y les esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.